Bien, en ese orden de ideas entonces arrancamos nosotros con los indicadores de rentabilidad. Pero bueno, ¿qué buscamos nosotros o qué es eso de los indicadores de rentabilidad? Pues sabemos también nosotros que esos indicadores también los encontramos como indicadores de rendimiento y pues básicamente sirven para poder medir la efectividad que la administración de una empresa genera en cuanto al control de sus recursos disponibles. Recuerden que esos recursos disponibles pues básicamente son finitos y en algún momento tienen tendencia a terminarse. En ese orden de ideas pues yo tendré que ejecutar medidas de control para determinar con claridad cómo es que se están ejecutando los costos y los gastos al interior de la organización y debo tener que tener estrategias claras para tratar de esta manera de transformar la mayor parte de todo ese recurso en ingresos y a posteriori en utilidades. Recuerden que cuando nosotros entramos a analizar el estado de resultados, nuestro 100% se van a denominar ingresos o total ingresos. Ese total ingresos está compuesto por ingresos operacionales e ingresos no operacionales, pero a esos ingresos le voy haciendo una serie de deducciones, ¿verdad? Hasta llegar a la utilidad neta. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Pues la eficiencia de la administración para poder convertir la mayor cantidad de esos ingresos en utilidades, ¿verdad? Pues con la aplicación de estos indicadores los inversionistas pues podrían analizar la manera en que se pueden retornar los valores que ellos invirtieron, ¿verdad? Y en particular pues la rentabilidad me va a permitir determinar con claridad varios márgenes y estos márgenes pues yo debo entender que se denominan también márgenes de utilidad y es lo que, repito, el inversionista quiere o el rendimiento que quiere este inversionista sobre su inversión, pero también debo tener claro que estos márgenes difieren de una empresa a otra, ¿verdad? Me explico, no es lo mismo los márgenes para una empresa comercializadora que para una empresa manufacturera. ¿Y por qué? Pues las empresas que se dedican a la comercialización venden muchísimo, ¿verdad? Tienen poca inversión en cuanto a lo que tiene que ver con activos fijos, ¿verdad? Y ellos comercializan, venden muchísimo. Recuerden que ellos, estamos hablando de mercancías, ellos alcanzan a vender hasta mal calculados de 2,5 a 3 veces sus activos en el año, ¿verdad? En ese orden de ideas, pues por la dinámica y por la velocidad en que la inversión se puede convertir en rentabilidad, muchos de los inversores aceptan rentabilidades más bien un poco bajas por aquello de que son fácilmente convertibles esas inversiones a recursos. Es que simplemente estamos supeditos a la comercialización de los diferentes productos o de las diferentes mercancías. No pasa lo mismo, por ejemplo, con las empresas que se dedican a la parte del sector secundario de la economía, la manufactura, la transformación, empresas industriales. ¿Y por qué? Porque son empresas que exigen grandes montos de inversión en cuanto a activo fijo y la rotación de sus productos es un poquito más compleja o más demorada que las empresas que se dedican a la comercialización. Y hay una sencilla razón y es que evidentemente una empresa manufacturera, una empresa que se dedica al sector industrial tiene o ejecuta procesos de transformación y eso impide que la rotación de esos activos o de esos productos sea tan ágil como la rotación de los activos o los productos de las empresas comercializadoras. Normalmente uno puede alcanzar a pensar que estas empresas del sector secundario alcanzan hasta una vez o rotan una vez los activos que componen su organización. Como ustedes se pueden dar cuenta, entonces acá quienes invierten en este tipo de empresas pues van a esperar márgenes de rentabilidad mucho más altos que los que se esperan cuando hablamos de comercializadoras. Y la respuesta es ¿cuál? Pues porque existe mayor riesgo, primero, y segundo, hay una mayor demora en el tiempo para poder retornar sus inversiones. Mientras con la comercializadora, nosotros podemos comercializar 2 o 3 veces el monto de los activos en un año. En un año para la empresa de manufactura o para la empresa del sector secundario puede comercializar o puede convertir activos hasta una vez en el año. Eso significa que pues yo deberé tener mayores aspiraciones en cuanto a las diferentes rentabilidades. Bien. Empezamos con los principales indicadores y el principal indicador que vamos nosotros a manejar acá se llama margen de ganancia bruta, ¿verdad? Y el margen de ganancia bruta está compuesto por una sencilla ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Digo que tomo la ganancia bruta y lo voy a dividir sobre el concepto de los ingresos por activos ordinarios o lo que denomino yo la utilidad bruta
¿cierto? Y lo voy a dividir por los ingresos por concepto de ventas, por los ingresos por concepto de ventas. Dice ahí que el indicador ideal, ojo, el indicador ideal para empresas del sector primario y para empresas del sector secundario se encuentra entre el 30 y el 40%, mientras que para empresas que están en el sector terciario, el porcentaje adecuado estaría entre el 20 y el 30%, por la misma dinámica que les acabé de mencionar. Determina el porcentaje de ganancia este indicador y básicamente lo puedo interpretar que por cada peso invertido, descontando los costos de la operación, voy a generar tantos centavos como ganancia. Voy a generar tantos centavos como ganancia. Es importante que ustedes tengan claramente definidos los parámetros. Estos indicadores o estos parámetros generales refieren básicamente a porcentajes que están estructurados dependiendo de el sector de la economía donde se movilizan. Repito, para todo lo que tiene que ver con sector primario y secundario, el indicador en cuanto a margen de ganancia bruta deberá ubicarse en un estatus ideal entre el 30 y el 40%, mientras que para las empresas que ejecutan procesos de comercialización, ese indicador solamente deberá estar entre un estatus entre el 20 y el 30%. Y repito, la interpretación por cada peso que yo invertí, una vez que desconté los costos de la operación, ¿verdad? Voy a tener tantos centavos de ganancia. Recuerden acá que los costos fijos tienen un gran impacto en cuanto al costo de ventas, ¿verdad? Y pues cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de empresas que se dedican a la parte de la comercialización, el costo pues básicamente refiere a lo que cuesta vender las mercancías. Pero cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de empresas que se encuentran en el sector secundario, el costo refiere o lo asocio con todo lo que tiene que ver con la producción, más lo que tiene que ver con los inventarios, ¿verdad? Ya sean estos inventarios de productos semielaborados o de productos terminados. Por consiguiente, el método que yo utilice para valorar los diferentes inventarios o para manejar estas materias primas o productos en proceso o productos terminados incide de manera significativa en el costo de las ventas y por tanto en el margen bruto de la utilidad. En ese orden de ideas, cuando usted esté analizando este tipo de indicador y si tenemos indicadores por debajo de los estándares que cada uno de los sectores económicos nos sugiere, una de las estrategias sanas y saludables sería entrar a revisar cómo es que estos costos fijos están afectando de manera directa el margen de ganancia bruta, ¿verdad? Y si soy una empresa del sector secundario, entraría yo a manejar o a verificar qué está pasando con todos los costos que se generan del proceso de producción o cómo estoy manejando y qué costos me está generando a mí los inventarios. Recuerden que en la clase pasada hablábamos de que existen inventarios que son supremamente onorosos en cuanto a su mantenimiento y que una sana estrategia era disminuir al mínimo posible esos inventarios o tratar de acudir a estrategias diferenciales como por ejemplo el Just and Time para poder disminuir ese costo adicional y poder tratar de tener mayores márgenes de utilidad, márgenes de ganancia bruta. De pronto, otro aspecto que se puede considerar en el estudio de este indicador es la depreciación, ¿cierto? Recuerden que la depreciación se puede aplicar y se debe aplicar y pues existen varios métodos que se deben aplicar o que se pueden utilizar para aplicación de la depreciación. Recuerden también que la depreciación pues está ligada a la política que cada empresa establece, cualquiera sea su modalidad o cualquiera sea su método de estimación. Y por consiguiente, pues este cálculo también va de una u otra manera a influir sobre ese margen de utilidad bruta. Bien. Luego viene otro indicador bastante interesante y se llama el margen de ganancia operacional. ¿Y cómo calculo yo el margen de ganancia operacional? Lo calculo con la siguiente ecuación. Margen de ganancia operacional es igual a la utilidad operacional, ¿cierto? Dividido en los ingresos por actividades ordinarias. En ese orden de ideas, cuando nosotros calculamos o tomamos la utilidad de la operación, ¿verdad? Recuerden que la utilidad operacional, pues ya saben que no es la utilidad neta, sino es la utilidad que se adquiere allá una vez descontando los costos de la operación. Y pues sobre los ingresos de actividades ordinarias, pues va a ser el total de los ingresos que yo obtengo de la operación.
¿Cuál podría llegar a ser o qué busca este indicador? Pues determinar la utilidad operacional después de descontar los costos y gastos propios de la operación. Recuerden que estos datos vienen del estado de resultados, ¿verdad? El margen para las empresas del sector secundario es diferente, primario y secundario, es diferente para el margen que se pide o se solicita para las empresas del sector terciario. Para el sector primario y para el sector secundario hablamos de márgenes entre el 10 y el 20%. Ese sería el margen ideal, una vez descontado costos y gastos. Mientras que el margen para las empresas del sector terciario, ese margen estaría por allá sobre el 5 o el 10%, una vez descontados los diferentes costos y gastos de la operación. Hay que entender que el margen operacional tiene una gran importancia dentro de los estudios de rentabilidad de una empresa. ¿Y por qué es tan importante? Sencillo, porque es que este indica si el negocio es o no es realmente lucrativo, ¿verdad? Y además es que acá cuando yo calculo el margen de ganancia operacional, pues me es indiferente la forma en cómo se ha financiado el proceso. Ahí no tengo en cuenta los diferentes ingresos, si los ingresos son propios de la actividad, si no son propios de la actividad, si es operacional, si no es operacional. Entonces, pues realmente lo que verifico ahí de manera general si mi negocio es o no es o no termina siendo lucrativo. La utilidad operacional está también afectada, pues ya sabemos, por el costo de las ventas, por los gastos operacionales, por los gastos de administración, por los costos de distribución, los diferentes gastos financieros. Pero hay muchas tendencias que pueden indicar que para el cálculo de la ganancia operacional no se deberían tener en cuenta estos gastos denominados gastos de administración o gastos financieros. ¿Y en qué situaciones yo debería no tener en cuenta estos gastos de administración o gastos financieros? Por ejemplo, hay muchos autores que afirman que los gastos de administración no deberían tenerse en cuenta en el momento del cálculo de la ganancia operacional porque simplemente no influyen de manera directa en la elaboración o en la operación de la empresa. Muchos otros dicen que los gastos financieros no se deberían tener en cuenta y que esa situación se consolida cuando, por ejemplo, la parte del gasto financiero refiere a intereses que se les pueden estar cancelando ¿a quiénes? A los dueños o accionistas, ¿verdad? Por, qué sé yo, dividendos retenidos. En ese orden de ideas, muchos autores afirman que en el orden o en ese orden, como son accionistas, como son propietarios o hacen parte del patrimonio de la empresa, pues ellos no deberían facturar ese interés y no deberían tenerse en cuenta. Ojo con esto, aquí hay que tener en cuenta que también o que tampoco deberían contabilizarse los ingresos que provengan de actividades diferentes a la actividad propia de la empresa, o sea, lo que se denominan los ingresos no operacionales. Los ingresos no operacionales. Hay muchos tratadistas que dicen que pues definitivamente si no tiene que ver de manera directa con el objeto social, con la operación de la empresa, esos ingresos operacionales no deberían tenerse en cuenta. ¿Cuál sería la única forma en la que el ingreso no operacional podría tenerse en cuenta? Yo me imagino una situación en la que una empresa estructure una estrategia fuerte en cuanto al el otorgamiento de créditos y que por ese crédito genere unos intereses. El resultado de esos intereses sí podría tenerse en cuenta dentro del concepto de los ingresos por actividades ordinarias. ¿Por qué? Porque es resultado de una actividad denominada o de una estrategia al interior de la empresa denominada operación de crédito y que pues que genera unos intereses y esos intereses se van a generar por el usufructo o la utilización de un producto, ¿verdad? Que sale de mi planta productiva, de mi ciclo operacional y que de una u otra manera pues me va a generar unos intereses. Ahí debería yo calcularlos. ¿Qué no debería yo tener en cuenta? Pues esos ingresos operacionales que se generan, por ejemplo, por inversiones en empresas que son o que tienen una actividad totalmente diferente a mi empresa,
o por rentabilidades en certificados de depósito a término, qué sé yo, otro tipo de inversiones que no tengan mucho que ver con la parte operacional de la empresa. Y recuerden que acá estamos buscando ese margen de ganancia operacional. Otro indicador de rentabilidad pues será el margen de ganancia neta. ¿Y cómo calculamos nosotros el margen de ganancia neta? Pues el margen de ganancia neta es igual al resultado del periodo sobre los ingresos por actividades ordinarias. Cuando hablamos del resultado del periodo, pues va a ser el valor absoluto, ¿no? O sea, no me van a dar allá el valor relativo o el margen de utilidad, no, me van a dar el valor absoluto del resultado del periodo y lo voy a dividir por los ingresos sobre actividades ordinarias. ¿Qué busca este indicador? Pues determina la ganancia después de haber descontado todos los costos, todos los gastos operacionales y no operacionales, representa la utilidad generada al final del periodo por el normal desarrollo de las actividades. Ese margen de ganancia neta pues es básicamente lo que los señores inversores miran, verifican, ¿cierto? Y recuerden que allá en clase hablábamos de que para que un inversor se vea animado a generar esta inversión, pues estos márgenes de ganancia neta deberían estar muy por encima de lo que la seguridad del sistema financiero le puede ofrecer, por aquello del riesgo, ¿no? Entonces, si yo invierto 100 millones de pesos y en un año voy a obtener utilidades mensuales del 2,8, ¿cierto? Y el sistema financiero me ofrece a mí en un CDT por un año utilidades mensuales del 2,9, pues yo me lo pensaré 2 o 3 veces y preferiré realizar la inversión en un sistema financiero donde tengo menores riesgos, donde incurro en menores riesgos, y definitivamente tendré iguales o mejores ganancias. Dice que el margen para empresas del sector primario y secundario oscila entre el 5 y el 10%, mientras que las empresas del sector terciario, este margen puede estar entre el 2 y el 5%. ¿Qué debo tener en cuenta para poder calcular o más bien qué debo tener en cuenta que influye, ¿cierto? Que va a influir en el cálculo de este margen de ganancia neta? Pues deberé tener en cuenta el costo de las ventas, deberé tener en cuenta los gastos operacionales, deberé tener en cuenta otros ingresos y egresos no operacionales y el gasto por impuesto de rentas. ¿Por qué traemos nosotros a colación este tipo de variables? Porque en el caso de que la empresa que esté siendo analizada tenga márgenes de ganancia netas por debajo de lo esperado, usted podrá, como estrategia de primer impacto, entrar a verificar los costos de la operación, los gastos operacionales, determinar si se están generando egresos no operacionales y cuál es la tipología que tenemos nosotros en cuanto a la tributación y cuáles son esos gastos por la parte tributaria. De acuerdo con todo lo anterior, pues entendemos que lo que afecta el margen bruto de la operación, pues va a terminar afectando el margen operacional, ¿verdad? Y por consecuencia lógica, pues terminará afectando el margen neto. Recuerden que calculo el margen bruto, ¿verdad? Luego calculo el margen operacional y pues después voy a calcular los márgenes netos. Entonces, todo lo que afecte a la operación, ya sea desde el cálculo del margen bruto o desde la utilidad bruta o de la utilidad operacional, pues terminará afectando la utilidad neta de la operación. Pero ojo, aquí debemos tener cuidado, y es que acá cuando nosotros vayamos a determinar el margen de ganancia neta, debemos discriminar con claridad, ¿cierto?, que los ingresos que se generan al interior de la organización, o sea, más bien, cuánto de estos ingresos son consecuencia de ingresos operacionales y cuánto de estos ingresos son consecuencia de ingresos no operacionales. Porque puedo tener ahí un indicador disfrazado, ¿cierto? Si mucho de lo que se convierte en mi ganancia neta o en mi margen neto corresponde a ingresos no operacionales, ustedes ya saben que debería yo replantearme o repensarme la estrategia del negocio. Pero ojo cuando digo yo replantearme o repensarme la estrategia del negocio, porque si usted descubre que hay una gran participación de ingresos no operacionales, usted debería entrar a identificar la dinámica del ingreso no operacional. Me explico.
en la normalidad de los casos, los ingresos no operacionales son ingresos estacionales o esporádicos. En ese orden de ideas puede que evidentemente afecten la ganancia neta o la utilidad neta de la operación, pero puede que no sean ingresos que se generen de manera continuada, puede que sean ingresos que se generan de manera esporádica. Y si yo omito ese pequeño paso o esa pequeña situación y simplemente determino que evidentemente mucho de la utilidad neta proviene de los ingresos no operacionales y me siento a replantearme el negocio sin entrar a analizar la dinámica de los ingresos no operacionales, pueda que cometa un error. Ojo con eso, antes de replantearse el negocio, como yo se los había sugerido en eventos anteriores, usted debería entrar a determinar cuál es la dinámica de ese ingreso no operacional. Si es un ingreso que se está generando de manera constante y que se genera a la par del ingreso operacional, siéntese y replantea ese negocio. Pero si definitivamente es un ingreso que es esporádico, que es estacional, que sí, evidentemente afecta de manera directa la ganancia de la operación, pero es algo que sucede de vez en cuando, entonces, ojo, no se deje guiar porque puede que tengamos de pronto un indicador que no esté de acuerdo o que sea más bien un indicador maquillado. Bien, otro indicador bastante interesante tiene que ver con el concepto del rendimiento del patrimonio. Profe, una pregunta, qué pena. Lo escucho. Profe, bueno, de acuerdo a lo anterior que nos decía, donde, por ejemplo, en mi caso yo hago la salvedad que mi empresa, los estados financieros, no me discrimina como tal el ingreso ordinario, sino de una vez lo recopila, tanto el ingreso operacional como el no operacional. Sí. Pues nos tocaría aplicarlo sobre el total, ¿cierto? Pues y dejar una salvedad ahí que pues no está determinado aquellos ingresos no operacionales. Correcto, es una posibilidad. Hay dos posibilidades ahí. La primera, Mauricio, es que nosotros acudamos a las notas a los estados financieros. En la vida real yo voy a tener acceso a esas notas, ¿cierto? En la vida real yo puedo tener acceso, y recuerden que bajo norma internacional de información financiera, las notas se convierten evidentemente en un estado financiero más. Entonces, bajo NIF, yo pues tendré ese estado de notas a los estados financieros, y lo ideal en la vida real es que usted vaya y verifique en las notas si está discriminado lo que es operacional y lo que es no operacional. Si está discriminado claramente, tomo lo que es operacional. Bien, si definitivamente y para efectos académicos ustedes no tienen claridad y no tienen acceso a las notas a los estados financieros, procede como usted lo está proponiendo. Entonces toma el total del ingreso, ya que no hay una claridad en cuanto a la discriminación de si es operacional o no operacional, teniendo en cuenta o haciendo la salvedad. Bien, vamos con el rendimiento del patrimonio. Cuando nosotros hablamos de el rendimiento del patrimonio, entonces estamos hablando de el porcentaje de utilidad que los dueños ganan sobre su inversión a la luz de las cifras o de los resultados que se generan dentro de los estados financieros, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación que tengo yo para rendimiento del patrimonio? Pues voy a tomar la ganancia neta y lo voy a dividir por el patrimonio promedio. Ya sabemos nosotros, eso pues yo sé que sobra, pero hago la salvedad. Recuerden ustedes que la aplicación de los indicadores financieros se les vamos a hacer al año 2, al periodo 2 o al periodo más cercano al que nosotros estamos realizando el análisis. Si estamos en el 2020 y tengo estados financieros de 2019 y 2018, pues mi periodo 2 evidentemente va a ser el año 2019, ¿verdad? Entonces, la aplicación de esos indicadores va a ser al año 2019. Y cuando hablamos de patrimonio promedio, ¿verdad? Usted ya sabe que tomamos el patrimonio estructurado para el año 2018 y se lo sumo al patrimonio estructurado para el año 2019 y calculo una media aritmética sencilla. Entonces ahí hago el cálculo, divido por 2 y tengo el patrimonio promedio. ¿Qué es lo que busca o qué determinamos nosotros con la aplicación del rendimiento del patrimonio? Bueno,
Para analizar este rendimiento, pues debemos o se debe comparar contra el costo de oportunidad de cada inversionista. Pero bueno, ¿qué es el costo de oportunidad? Ustedes ya saben que el costo de oportunidad es eso que se deja de recibir o se deja de percibir en el momento en el que yo decido realizar una acción o decido realizar una inversión y desecho otra inversión. ¿Cuál es el costo de oportunidad a través de un ejemplo? 3,5 por un CDT a 18 meses o el 4,2 por una inversión a 18 meses en una empresa textilera. Si yo me decido por el CDT a 18 meses con el 3,5, pues mi costo de oportunidad será el 4,2 que deseché al no realizar la inversión en la empresa textilera, o viceversa. Si yo realizo o accedo al 4,2 de la empresa textilera, pues tendré que desechar el 3,5 del certificado de depósito a término que me ofrece el sistema financiero, instituciones financieras. Entonces tendré que ir a trabajar allá contra el costo de oportunidad de cada inversionista y pues lo máximo que podría, o determinar más bien lo máximo que podría determinar si esta persona o si mi inversionista, si mi accionista, si mi dueño decidiera generar o decidiera invertir o decidiera realizar otra inversión. Bien, hay que tener en cuenta lo que sucede con el concepto de la inflación y hay que tener en cuenta las consideraciones que se tienen dentro del sector financiero, dentro de los establecimientos de crédito, especialmente dentro de los bancos, ¿verdad? Porque recuerden que ellos también trabajan con banca de inversión y ellos tienen unos porcentajes como aceptables, ellos tienen unos porcentajes como deseables. Normalmente, este porcentaje se asocia, ¿cierto?, con los estándares máximos que otorga el sistema financiero. Pero ¿qué es lo que podría esperar el accionista o el inversionista? Pues que evidentemente ese porcentaje esté en una proporción de 2 a 3 veces por encima de lo que el sistema financiero puede llegar a otorgar. ¿Y por qué? Por el asunto del riesgo. Recuerden que cuando yo genero inversiones en el sistema financiero, pues voy a someterme a menores riesgos, voy a obtener, por ejemplo, utilidades un poco más bajas, pero pues en razón a eso, los riesgos que yo voy a asumir también van a ser mucho más bajos. Bien. Rendimiento del activo total. La ecuación para el rendimiento del activo total dice lo siguiente: tomo la ganancia neta, ¿cierto? Y lo voy a ir dividiendo sobre el activo total promedio. Pero ojo, muchas veces el estudiante viene acostumbrado a trabajar con los activos corrientes y aquí estamos hablando del activo total y del activo total promedio. Entonces ahí pues ya sabe usted que para calcular el activo total promedio usted va allá y ubica el activo total del periodo 1, lo suma con el activo total del periodo 2 y calcula el promedio sobre la ganancia neta. Evidentemente esa ganancia neta se va a dar en valores absolutos, no en valores relativos. Dice acá que el indicador calculado representa la utilidad neta con respecto al activo total, es decir, que por cada peso invertido se tendrán tantos centavos de ganancia neta del periodo. Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades independientemente de la forma como se haya financiado, ya sea con deuda o ya sea con patrimonio. El resultado o este indicador calculado pues ya sabemos significa o corresponde a esa utilidad neta, ¿verdad?, con respecto al activo total. Podría uno interpretarlo que por cada peso invertido en el activo total se ganan, vamos a suponer un resultado que me dé a mí, una vez aplicada la ecuación, me dé 0.116, eso lo multiplico por 100, me da el 11.6%. ¿Cuál sería la interpretación, por ejemplo, para ese activo? Diría yo algo así que el indicador calculado, utilidad neta, corresponde al 11.6% y que la interpretación referiría a que por cada peso invertido en el total del activo se generan 11.6 centavos de ganancia neta en el periodo. Podría ser esa una interpretación. Esta razón pues básicamente mostrará
la capacidad que tiene el activo para producir utilidades. Y repito, y esto es claro y hay que reforzar esa parte, independientemente de la forma en cómo se ha financiado el proceso. Ya sabemos que podemos financiar con deuda o podemos financiar con patrimonio. Hay un mínimo establecido tanto para sector primario como para sector secundario como para sector terciario, ¿verdad? Entonces, para el sector primario y para el sector secundario suelen aceptarse resultados a partir del 10% en adelante, ¿cierto? A partir del 10% en adelante. Repito, por aquello de que en el sector primario y secundario se hacen unas inversiones bastante interesantes en cuanto a propiedad, planta y equipo, lo que se conoce como activos fijos o activos no corrientes, y eso de una u otra manera pues limita un poco la forma en la que el número de veces en la que los activos se convierten en efectivo, ¿verdad? Entonces se dice que pues un indicador o un porcentaje aceptable para rendimiento del total activo dentro de estos dos sectores estaría a partir del 10%. Hay quienes hablan de que para el sector terciario se aceptan indicadores del 7% en adelante, pero el ideal es que todos logremos tasarlos, independiente del sector, como mínimo, como piso, como un buen indicador de rendimiento del activo total del 10% en adelante. Bien. Ahora vienen los indicadores de endeudamiento y de solvencia, pero antes de esto, de pasar a los indicadores de endeudamiento y de solvencia, quiero hablarles de algo y les voy a dejar de tareita para que por favor consulten lo que es el EBITDA, ¿cierto? Y para que por favor consulten lo que es el sistema DuPont. Por favor consúltenlo, realicen la consulta de lo que es el EBITDA, se los deletreo E, B de burro y T, D y A, EBITDA, por favor lo consultan, por favor identifican la ecuación. Bueno, la ecuación no es complicada, ¿cierto? Tomo las ganancias de actividades de la operación, más los costos y gastos por depreciación, más los gastos por amortizaciones intangibles, más los gastos de provisiones, más los gastos de deterioro de activos, y los voy sumando, ¿verdad? Y pues ahí voy a obtener lo que es el EBITDA. ¿Para qué sirve eso del EBITDA? Básicamente este indicador lo que mide es la utilidad operacional de la empresa en términos de efectivo, y se calcula pues tomando como referencia la utilidad de la operación, y a esa utilidad de la operación le voy a ir sumando todos los, ojo con esto, le sumo todos los costos y todos los gastos operacionales que no impliquen salida de efectivo, ¿verdad? Y si se generan ingresos que no constituyan ingresos efectivos, pues se los resto. Ojo con eso, ¿qué es lo que busca el EBITDA en últimas? Determinar realmente la situación de liquidez de la empresa. Me explico. Normalmente cuando yo ejecuto procesos de amortización, ¿cierto? Yo calculo la amortización o la pérdida, o dependiendo de la vida útil del activo, y yo lo voy a ir restando allá en el estado financiero. Pero realmente eso no indica una salida de efectivo, simplemente es el cálculo contable. Yo ejecuto el proceso de la amortización, calculo esa amortización, pero en realidad al interior del flujo de caja de la empresa eso no significa o no genera ningún estado o ninguna salida de efectivo, ¿cierto? Entonces, básicamente el EBITDA lo que me va a permitir a mí es calcular la real situación de liquidez de la empresa. Realmente me determina cuál es el recurso que pasa por el flujo de caja de mi empresa. ¿Por qué? Porque hay valores que allá en el estado de resultados, ¿verdad? Están cuantificados y están restando, pero determina, o no determina más bien, no determina unos flujos o unas salidas de efectivo de la empresa, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo debo tomar la utilidad operacional y debo empezar a sumarle, o debo empezar a anexarle estos costos y estos gastos que son operacionales normalmente y que no implican salida de efectivo. Y repito, si ustedes tienen, por ejemplo, algún tipo de ingreso que no constituye ingresos de efectivo, pues se lo restan. Eso casi no sucede, pero pues si llegase a suceder el caso, pues se lo restan, ¿verdad? Hay algo que tienen que tener ustedes claro,
Y es que puede que se suceda que en el estado de resultados no aparezca de pronto tan estructurado o no aparezca de pronto tan discriminado de pronto la depreciación o el deterioro, ¿verdad? Este tipo de cuentas que no generan o no significan salidas de efectivo, si eso llegase a suceder, entonces definitivamente nos tendríamos que ir a las notas de los estados financieros para poder encontrar los valores detallados de las diferentes cuentas. Eso lo haría yo en la vida real, pero definitivamente si ustedes acá se les imposibilita, para efectos académicos, se les imposibilita acceder a las notas de los estados financieros, pues en últimas, y no tienen cómo discriminar con grado de detalle esos costos y gastos que no implican salida de efectivo, pues tendría usted que omitir la aplicación del EBITDA, aunque sería complejo, ¿no? Pero lo ideal es que usted logre identificar esos costos y gastos que no generan salida o flujo de efectivo y logre aplicar el EBITDA. Entonces, consúltenlo, por favor, y lo anexan dentro de los indicadores de endeudamiento y de solvencia. Otra consulta que ustedes deben hacer es todo lo que tiene que ver con el sistema DuPont. ¿Y qué es el sistema DuPont? Pues básicamente podríamos decir que es una demostración de cómo se pueden integrar algunos indicadores que están al interior de los demás grupos de indicadores, ¿verdad? Y pues yo podría relacionar, más bien correlacionar indicadores, por ejemplo, de actividad con indicadores de rentabilidad para tratar de establecer el rendimiento de la inversión, el real rendimiento de la inversión. ¿Qué es lo que pasa? Necesito determinar, o aplicando más bien el sistema DuPont, yo puedo determinar de dónde es que proviene el volumen de ingresos o el margen de ganancia neta y cómo es que se generan dichos ingresos, ¿verdad? Hay una ecuación sencilla y la ecuación sencilla dice que pues yo debo tomar la rotación del activo total y lo debo multiplicar por el margen neto de la operación, ¿cierto? Eso me da el rendimiento de la inversión y a través de ese rendimiento de la inversión pues yo calculo el sistema DuPont. Desde el punto de vista financiero pues hay que entender que dependiendo del tipo de empresa el rendimiento de la inversión puede originarse principalmente de la utilidad neta, ¿verdad? En el caso normalmente de las empresas manufactureras, o de la rotación de los activos por el concepto de la comercialización. Eso en palabras más castizas puede entenderse como los ingresos netos de la operación o se generan por el número de veces que se venden, o sea, por el número o por el volumen de ventas, o los ingresos se generan simplemente por la eficiencia de la administración y por la eficiencia de la administración de los diferentes márgenes. Me explico. Yo puedo obtener recursos cuando soy empresa comercializadora y vendo X cantidad de productos, ¿cierto? Los márgenes pueden ser bajos, pero en el momento en que esos recursos dan muchas vueltas, ¿verdad? O sea, se venden muchísimas veces esas mercancías, entonces esos márgenes netos pues básicamente me van a ir sumando al final de la operación y pues voy a entender que estoy obteniendo utilidades netas, y esas utilidades netas provienen principalmente del flujo de ventas. O también puedo no vender mucho, como en las empresas del sector secundario, más bien no vendo mucho, vendo evidentemente, pero no es que venda 2 o 3 o 4 veces, rote mi inventario o roten mis productos, rota una vez, pero entonces tengo buenos sistemas y buenos márgenes en cuanto a la parte operacional, en cuanto al margen de la utilidad bruta, y pues al final de la operación, cuando calculo la utilidad neta, pues voy a tener buenas rentabilidades. Es importante que ustedes sepan de dónde provienen realmente esos ingresos. Normalmente cuando las empresas son del sector terciario, cuando son de la parte de la comercialización, esos ingresos van a provenir de la venta, o sea, de la comercialización y del número de veces en la que los activos se convierten en efectivo,
¿verdad? Y cuando las empresas son del sector secundario, lo que tiene que ver con transformación, la parte de transformación, normalmente yo debo entrar a atacar más bien lo que tiene que ver con los márgenes brutos, los márgenes operacionales, determinar cómo es que funcionan las diferentes deducciones para llegar a esos márgenes, y normalmente la utilidad neta de la operación se va a calcular siendo eficiente en la administración de ese tipo de márgenes o de utilidades. Entonces, por favor, consúltenos, tanto el sistema DuPont como el EBITDA, lo deben consultar, y por favor lo anexan acá a los indicadores de rentabilidad. Bien, vamos a pasar ahora a algo que se llama los indicadores de endeudamiento y los indicadores de solvencia. Bien, pero acá, bueno, los indicadores de endeudamiento, pues lo que buscan es básicamente estudiar la estructura de financiamiento de la empresa. O sea, cómo o en qué proporciones está financiada la empresa. Si está financiada con deuda, y si esa deuda, en qué porcentajes es de acreedores, en qué porcentajes es de sistema financiero, ¿verdad? Recuerden que la deuda del sistema financiero es la deuda mucho más costosa. También podríamos nosotros decir que cuando hablamos de los indicadores de endeudamiento y de solvencia, podemos establecer el riesgo que corren tanto los acreedores, ¿verdad?, como los mismos dueños de la empresa, y la conveniencia, si eso no es conveniente, de determinar o de ejecutar o de trabajar bajo determinada estructura de endeudamiento. Aquí uno debe ser muy hábil, ¿no? Porque desde el punto de vista de los administradores, pues el manejo del endeudamiento es básicamente toda una ciencia, ¿verdad? Y la optimización de este endeudamiento depende de muchísimas variables que yo debo tener en cuenta y que no debo omitir. Por ejemplo, la situación financiera de la economía. Por ejemplo, para este caso de pandemia, ¿cuál es la situación económica de los sectores económicos en este momento, ¿verdad? Las condiciones financieras que presento yo como empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son mis márgenes de rentabilidad al interior de mi empresa? Realmente con estos márgenes yo puedo acudir al sistema financiero, si ese fuese el caso, para que ellos lograran colocar algún tipo de recursos, o con estos márgenes yo soy atractivo para que algún inversor se ponga los ojos en mi empresa y pueda colocar algún tipo de recursos. También debo tener en cuenta los niveles de tasas de interés vigentes, ¿verdad? Porque recuerden que el gobierno trabaja de maneras misteriosas para combatir ese concepto de la inflación. Entonces, recuerden que cuando al interior de una economía se presentan fenómenos inflacionarios, entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado, a través del Banco de la República, entonces sube las tasas de interés, ¿verdad? Encarece el crédito con el objeto de tratar de eliminar un poco el circulante y de esa manera tratar de combatir un poco el fenómeno inflacionario. Ahora bien, si lo que presenta la economía es un proceso de recesión económica, ya saben ustedes que ese proceso de recesión es cuando el crecimiento de la economía se mantiene más bien estable con tendencia a la baja. Si empezamos nosotros con un proceso de recesión económica, recuerden que el banco es reactivo, ¿no? Y el banco es reactivo y lo que hace es, o la primera medida de choque es tratar de abaratar el crédito con el objeto de motivar el acceso al crédito por parte de personas naturales y jurídicas, industria, y tratar de reactivar la economía insertando recursos, capital a la economía, evidentemente controlando que ese flujo de recursos, ese recurso que da vueltas dentro de la economía no genere procesos inflacionarios. Entonces yo debería tener en cuenta este tipo de análisis para poder determinar cuándo la tasa de interés está alta, cuándo la tasa de interés está baja, y en qué momento puede ser o puede que no sea conveniente acceder a este tipo de créditos. Bien, nosotros también desde esta óptica, desde la óptica de quienes administran financieramente la empresa, pues deberemos tomar una postura en cuanto al concepto del apalancamiento financiero, ¿verdad? Yo puedo tomar una postura en la cual yo estoy con un porcentaje de endeudamiento supremamente alto, pero al final de la operación, una vez cubiertos los diferentes intereses, genero
genero rentabilidades o utilidades netas positivas. Eso pues indica que a pesar de que los márgenes solicitados de endeudamiento dicen que en condiciones normales usted debería tener hasta un 50% de endeudamiento, ¿verdad? En condiciones de recesión económica por debajo del 40% y en condiciones de más bien una dinamicidad económica hasta el 60 y 70% de endeudamiento. A pesar de esos indicadores, si usted tiene un 75 o un 80% de endeudamiento, cubre intereses y aparte genera utilidades, fantástico. Fantástico, espectacular, porque usted en últimas está transfiriendo la responsabilidad y está difuminando el riesgo entre el sistema financiero o entre sus acreedores, por así denominarlo, y está incurriendo o está más bien sometiendo al menor riesgo posible a los dueños y accionistas, y aparte pues les está generando utilidades netas una vez cancelados los intereses. Pero ojo, los acreedores más bien preferirían que su empresa tenga un endeudamiento bajo. ¿Por qué? Porque es que si yo soy el proveedor de la empresa Cucos y Cuquitos, ¿verdad? Y Cucos y Cuquitos tiene un nivel de endeudamiento del 80%, pues yo qué preferiría, que Cucos y Cuquitos manejara un endeudamiento más bien menor para que yo tuviese mayor confianza en el momento de otorgarle el crédito por los insumos que ellos me van a comprar. Entonces tiene sus pros y sus compra y sus contra, sabiendo o determinando este nivel de endeudamiento. Bien. Los indicadores de endeudamiento que más se utilizan pues son los siguientes. Vamos con el primer indicador. El primer indicador se llama nivel de endeudamiento. Este primer indicador denominado nivel de endeudamiento pues básicamente establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cierto? La ecuación dice total pasivo sobre total activo. Total pasivo sobre total activo. Este indicador pues es expresado en porcentaje y la interpretación de este indicador señala o indica el nivel de endeudamiento de la empresa. Repito, ya está dado en porcentajes y determina básicamente en cuanto a su interpretación que por cada peso que se tiene invertido en activos, tantos centavos han sido financiados por los acreedores, ya sea por bancos, por proveedores, por empleados o por accionistas. Bien, volvemos. Entonces estábamos acá, decíamos nosotros que este indicador nivel de endeudamiento establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. ¿Listo? Entonces, expresado en porcentaje, la interpretación de este indicador determina el endeudamiento de la empresa, ya sabemos, lo dimos en porcentaje, y determina que por cada peso que se tiene invertido en activos, tantos centavos han sido financiados por los acreedores, ya sea bancos, proveedores, empleados o accionistas. Recuerden que acá sería sano y saludable que el grueso de esta financiación estuviese soportado en proveedores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el concepto del valor del dinero en el tiempo aplica para ellos. Me explico, ellos van a asumir de una u otra manera ese costo del poder de adquisición del dinero, porque normalmente el proveedor no me va a cobrar intereses, mientras que el sistema financiero, establecimientos de crédito o banco, ellos sí me van a generar a mí un interés para poder cubrir esa pérdida de poder adquisitivo, ¿cierto? En cuanto a lo que tiene que ver con la interpretación, pues acá está en rojo, ¿cierto? Y dice, parecería sensato que la relación entre la deuda y los aportes, es decir, entre el patrimonio y los pasivos, sea 1 a 1, lo cual significa que el endeudamiento ideal es del 50%. Recuerden que cuando ustedes están montando su matriz de indicadores ideales, entonces allá el ideal que ustedes deberían manejar sería del 50%, ¿verdad? De 1 a 1. ¿Verdad? Entonces por cada peso que yo tenga acá voy a tener el mismo peso a este lado. Entonces el 50% sería un porcentaje ideal, un porcentaje ideal para este primer nivel de endeudamiento. ¿Qué más les puedo yo contar sobre este nivel de endeudamiento? Bueno, acá importante, cuando se afirma que una empresa tiene un nivel de endeudamiento
que bueno, cuando el nivel de endeudamiento es del 60%, implícitamente estoy diciendo que el patrimonio es del 40% en el total de financiamiento de la compañía. Recuerden que esto lo podemos ver nosotros a golpe de ojo cuando nosotros aplicamos el análisis de tipo vertical. Cuando yo busco la aplicación del análisis vertical, estoy determinando cuál es la estructura financiera de la empresa y cómo es que ésta está financiada, ¿verdad? Entonces, evidentemente, siempre tendrá que dar el 100%, y si yo digo que tengo un nivel de endeudamiento del 60%, independientemente de cómo esté estructurado este nivel de endeudamiento, pues el 40% va a corresponder al patrimonio. Es importante revisar que el patrimonio esté bien compuesto. Esto es importantísimo. Ojo, esta parte es importante revisar que el patrimonio esté bien compuesto. ¿Por qué? Miren, es importante establecer que esté concentrado en capital, en primas de emisión y en reservas, ¿verdad? Porque cuando el patrimonio está ubicado en ganancias acumuladas, esas ganancias son susceptibles de ser distribuidas. Son susceptibles de ser distribuidas entre quienes, entre los socios. En ese orden de ideas, tendría yo un indicador de endeudamiento, un indicador ficticio o un indicador maquillado. ¿Por qué? Porque a pesar de que aparezca con un patrimonio del 50%, de ese 50%, el 80% corresponde a ganancias acumuladas. En el momento en el que yo distribuya esas ganancias acumuladas, realmente el nivel de endeudamiento va a superar el 50%. Entonces, claridad, y es una recomendación que ustedes deben tener claramente definida, y es determinen cómo es que está concentrado este patrimonio. Lo ideal es que esté en capital, en primas de emisión y en reservas, ¿verdad? Más no que esté en ganancias acumuladas, porque si no, en el momento en que se distribuyan esas ganancias, evidentemente, ¿verdad? Evidentemente, el patrimonio o el nivel de endeudamiento va a aumentar. También puede estar disfrazado con el concepto de utilidades retenidas. Si está como utilidades retenidas, habría que determinar qué se va a hacer con esas utilidades retenidas, ¿cierto? Porque a veces la ganancia acumulada está ahí porque no se ha distribuido, pero la utilidad retenida sí se retiene porque se piensa ejecutar algún tipo de acción para poder financiar algún proceso o para inyectarle liquidez a la organización, pero habría que determinar cuál es la dinámica de esa utilidad retenida. Bien, el siguiente indicador se denomina concentración de pasivos en el corto plazo. Cuando nosotros hablamos de concentración de pasivos en el corto plazo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la siguiente ecuación. Concentración de pasivos en el corto plazo es igual al pasivo corriente sobre el pasivo total. ¿Qué es lo que busco yo con este indicador de concentración de pasivos en el corto plazo? Pues este indicador muestra esa concentración de pasivos en periodos inferiores a un año, ¿verdad? Y podría yo interpretarlo como que por cada peso de deuda de la empresa, tantos centavos corresponden a obligaciones en el corto plazo. Vamos a suponer un ejemplo en el que, una vez aplicada la ecuación, el pasivo corriente sobre el pasivo total me dé el 44%. Vamos a suponer que el 44%. Entonces yo podría perfectamente realizar un análisis e interpretar y decir que por cada peso que tengo yo de la deuda, ojo, porque es concentración de pasivos en el corto plazo, y si se dan cuenta, la ecuación toma única y exclusivamente los pasivos, lo que quiere decir que su interpretación no se debe salir del pasivo, ¿verdad? Entonces, la interpretación sería que por cada peso que tengo yo de deuda, si es el 44%, 44 centavos corresponderían a exigibilidades en el corto plazo, o sea, en periodos inferiores a un año. Es importante entender que este indicador se puede relacionar con los indicadores de liquidez, ¿cierto? Y es importante también entender que este indicador por sí solo pues no dice mucho. Debo yo relacionarlo con los sectores económicos donde yo me estoy movilizando. ¿Por qué? Porque los indicadores varían
o los indicadores ideales varían dependiendo del tipo de sector económico donde yo me muevo. Por ejemplo, para una empresa que se mueve en el sector secundario, vamos a suponer una empresa textil, una empresa manufacturera, una empresa industrial, que por lo general pues presenta una distribución equilibrada entre los pasivos corrientes y entre los pasivos en el largo plazo. ¿Por qué? Porque ellos tienen grandes volúmenes de inversión en el activo, no corriente, ¿no? Entonces recuerden que hay una premisa en el análisis financiero que dice que el pasivo corriente financia el activo corriente y que el pasivo no corriente financia el activo no corriente. Muy bien, ¿cierto? En ese orden de ideas, para empresas del sector manufacturero, pues lo ideal es que esté equilibrado este resultado, este indicador, o sea, resultados entre el 40 y el 60 para este tipo, o 45 y 55 para ser un poquito más severos en cuanto a concentración de pasivos en el corto plazo, estarían interesantes o serían ideales para empresas del sector manufacturero, ¿Por qué? Porque recuerden que ellos hacen inversiones grandes en activo no corriente, lo que quiere decir que gran parte de eso, valiéndonos de la premisa del pasivo corriente financia el activo corriente, el pasivo no corriente financia el activo fijo, valiéndonos de esa premisa, gran parte de esa concentración de pasivos en el corto plazo estaría pues así equilibrada, 50-50, 48-52, sería buen indicador para empresas del sector manufacturero o del sector secundario y primario de la economía. Mientras que, por ejemplo, para empresas del sector terciario, vamos a suponer, si jugamos con las comercializadoras de mercancías, gran parte de estos pasivos tienden a estar concentrados ¿en dónde? En el corto plazo. ¿Por qué? Porque su inversión suele estar concentrada en activos corrientes, principalmente ¿en dónde? En mercancías, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería que este indicador estuviese muy de acuerdo con la tipología de la empresa y que estuviese también muy de acuerdo con esa regla básica de las finanzas que dice que el activo corriente es financiado por el pasivo corriente y que el activo no corriente es financiado por el pasivo no corriente. Entonces es ideal entender que empresas del sector secundario la relación puede ser equitativa, 50-50 o el 50% sería un ideal. Empresas del sector terciario, pues el ideal es que esté más bien cargado por encima hacia la parte de los pasivos en el corto plazo, por la misma estructura y por la misma dinámica de lo que es la empresa. ¿Qué podemos nosotros entender? Bueno, en la vida real, cuando las empresas presentan problemas de liquidez, yo les decía a ustedes que a pesar de que no es correcto, usted debería poder financiar activos corrientes. Usted podría o debería poderlos financiar con pasivos no corrientes. Esto es una estrategia de choque y sucede cuando en la vida real usted tiene problemas de liquidez, ¿verdad? Porque al final de la operación va a ser mucho más oneroso, mucho más costoso, pero en la inmediatez le puede dar liquidez. Sería una estrategia. ¿Qué es lo que no puede llegar a pasar? Pues la lógica indicaría que evidentemente usted no podría financiar activos fijos o activos no corrientes con pasivos corrientes, ¿verdad? Porque exigiría una inversión bastante alta y que debería ser financiada y subsanada en periodos inferiores a un año. La lógica indicaría que esto no debería realizarse. Sí podría usted, repito, financiar activos corrientes con pasivos en el largo plazo para tratar de dar liquidez a la operación. Bien, estamos hablando pasivo corriente. Bueno, indicadores de endeudamiento y de solvencia. Bueno, otro indicador, ¿cierto?, que tenemos acá nosotros dentro de los indicadores de endeudamiento y de solvencia refiere al endeudamiento financiero, ¿cierto? ¿Qué busca el endeudamiento financiero? Este indicador pues establece el porcentaje total de pasivos financiados por entidades financieras, ya sea en el corto o ya sea en el largo plazo. El endeudamiento financiero tiene una ecuación y dice: otros pasivos financieros promedios
sobre ingresos por actividades ordinarias. ¿Cómo o cuál sería la interpretación? Bueno, en razón a que las obligaciones financieras están entre los pasivos más costosos y los que presentan mayor exigibilidad, pues las empresas deberían tratar de no excederse en el uso de estos recursos, ¿verdad? Yo sé y es entendible que las organizaciones necesiten recursos del sistema financiero, pero deberían evaluar muy bien las condicionalidades, los costos y todas las implicaciones que se tienen antes de tomar esta decisión de endeudarse con el sistema financiero. Como parámetro general, sería deseable que ese endeudamiento financiero no fuera superior al 30% de las ventas, ¿verdad? En la vida real, la experiencia ha demostrado que cuando se supera esta barrera del 30%, las empresas normalmente empiezan a tener dificultades para poder atender el servicio de la deuda. Y recuerden que el no atender el servicio de la deuda genera unos sobrecostos adicionales por aquello de los intereses moratorios. Luego viene otro indicador que se denomina impacto de la carga financiera. Este indicador pues básicamente establece el porcentaje de las ventas que es consumido por los gastos financieros que tienen que ver con o relacionados con la deuda, básicamente el concepto del interés. La ecuación, ¿cuál es? Los costos o los gastos financieros divididos sobre los ingresos por actividades ordinarias. Bien, aquí hay que hacer una salvedad y sobre todo con estos indicadores de endeudamiento. Si usted en el estado de situación financiera o en el estado de resultados de manera tácita o explícita no ubica la información, pues la consulta ideal sería o la acción ideal sería consultar las notas a los estados financieros, ¿cierto? Para poder determinar con claridad, por ejemplo, estos costos, estos gastos financieros. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar? Pues ya sabemos que está expresado en porcentaje, busca el impacto de la carga financiera en la empresa, es decir, que por cada peso que la empresa vende, dedica tantos centavos al pago de los intereses que se generan dentro del sistema financiero. Acá dice que pues como parámetro general el impacto de la carga financiera no debe superar el 10% con respecto de las ventas, y entre más bajo sea ese porcentaje, pues muchísimo mejor será el indicador. Viene la cobertura de intereses 1, ¿cierto? La cobertura de intereses 1, y dentro de la cobertura de intereses 1, pues la ecuación es la siguiente. La ecuación es utilidad operacional, ¿cierto? Utilidad operacional sobre costos o gastos financieros. En otros o de otra manera la podrá también usted utilizar como ganancias de actividades de la operación, que es la misma utilidad operacional sobre costos financieros. Entonces esa es la ecuación que usted debería aplicar para determinar con claridad la cobertura de los intereses. ¿Qué busca este indicador? Básicamente establecer una relación entre las ganancias que son de tipo operacional, ¿cierto? Evidentemente, y los gastos financieros en los que se incurren, ¿verdad? Recuerden que estos están relacionados de manera directa con el nivel de endeudamiento. Entonces, lo que querríamos nosotros es básicamente establecer cuál va a ser esa incidencia que tienen los costos financieros en las ganancias de una empresa. Acá dentro de la interpretación, pues dado el número, se da el número de veces y determina la ganancia operacional equivalente a un periodo determinado. Muestra el número de veces en la que la ganancia operacional supera los intereses causados. A mayor número de veces, mayor es la capacidad de endeudamiento de la empresa. Bueno, acá tenemos un parámetro básico y dice que la empresa debe lograr una cobertura de intereses mínimo de 2 veces, lo cual significa que cada vez que se obtienen 2 pesos en ganancia operacional, se entregaría uno a las entidades financieras y el otro quedaría pues para ser distribuido dentro de la empresa. Ese sería el parámetro básico que se debería manejar, y recuerden que pues se trabaja es con el concepto de la utilidad operacional.
Y aquí aparece otro concepto que se debe aplicar con el EBITDA y también quiero que lo consulten y es el concepto de la cobertura de intereses 2. Entonces quiero que hagan 3 consulticas por favor y las anexen. Las primeras 2 consultas refieren a lo que es el EBITDA, ¿verdad? Al análisis DuPont, y la tercera consulta refiere a lo que es la cobertura de intereses 2. Esa cobertura de intereses 2, pues esta sí irá dentro del análisis de endeudamiento y de solvencia y se trabaja una vez obtenido el resultado del EBITDA, ¿cierto? Entonces, para poder hablar de la cobertura de intereses 2, yo deberé entender que existe una ecuación y la ecuación dice algo así como cobertura de intereses 2 es igual al EBITDA sobre los costos financieros, pero hasta que no logre yo calcular el EBITDA, pues no podré calcular la cobertura de intereses 2. Por eso pues se los dejo para que lo consulten y para que ustedes realicen las diferentes consultas respecto a estos temas.